Gloria al Señor, gloria a Dios, mis amados, bienvenidos en esta nueva mañana, este nuevo tiempo, en bendición, en victoria, donde compartimos el mensaje del Evangelio, donde le permitimos obviamente al Espíritu Santo que ministre fielmente a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tú tengas allí en tu corazón el anhelo y el deseo siempre de que Dios pueda ministrar fielmente a todas nuestras vidas. Y hemos denominado en esta mañana este mensaje Construyendo la Torre de Babel. Obviamente tenemos que ir allí a Génesis 11 y allí vamos a extractar lo que el Señor obviamente nos quiere ministrar en esta mañana. Entonces Génesis 11, verso 1. Dice la escritura allí: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén y amén. Empezando, quiero decirte que el término Babel significa confusión. Es decir, que esa torre que los hombres esperaban construir, lo único que iba a traer era confusión sobre sus vidas. Cuando hablamos de esto, en el corazón del hombre siempre hay el anhelo o el deseo de crecer, de expandirse, de ser cada día superior. Y no es que sea un deseo equivocado. El problema radica, iglesia, en que queramos llegar a cosas más altas, pero sin estar tomados de la mano de Dios. Ahí es donde está el problema que tiene el ser humano, que él piensa que por sí mismo va a lograr todas las cosas, que lo que él ha edificado, que lo que él llegue a levantar, nunca va a ser destruido. Pero entonces, mirando este contexto, el verso 1 dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, la escritura me muestra que a través de esa sola lengua que moraba sobre la tierra en esos momentos, ellos podían comunicarse fácilmente, y todo lo que el hombre quisiese emprender seguramente lo llegaría a lograr, pero en sus propias fuerzas y olvidando al que le había dado esas fuerzas, al que le había dado la inteligencia, al que le había dado la sabiduría, al que le había dado la fortaleza para poder trabajar con sus manos. Es cierto que Dios nos llama a la unidad, pero antes de tener una unidad con las personas que están en nuestro entorno, Dios nos llama a estar unidos en comunión con Él. Si alguien no está en una perfecta comunión con Dios, nunca va a poder estar en una perfecta unidad con las personas que están a su alrededor. Dios necesita entonces de nosotros que empecemos a entregar la obra de nuestras manos, todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos, que lo coloquemos fielmente en las manos del Señor. El hecho de que la escritura diga que tenía una sola lengua y unas mismas palabras es que ellos estaban hablando el mismo lenguaje, sabían hacia dónde querían llegar, y el objetivo de ellos obviamente era construir esa torre que llegase hasta el cielo. Pero ahí Dios tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque Dios podía ver en el corazón de cada uno de ellos el propósito que ellos realmente tenían. El propósito no era construir esa torre por si llegasen a extraviarse, porque ¿cómo se iban a extraviar? ¿Cómo se iban a perder si todos hablaban la misma lengua, si estaban unidos, si iban todos direccionados hacia una misma meta? Dios pudo ver en el corazón de ellos que lo que ellos querían era ser igual a Dios, ocupar el lugar de Dios. Y el ser humano sigue exactamente en la misma actitud. Por eso, y a eso es a lo que quiero llegar en esta mañana con este mensaje, por eso muchas veces la obra de muchos no prospera.
y viene a ser destruida, porque no están tomando en cuenta a Dios, porque Dios no es el centro de sus vidas. Una cosa es que con sus labios le honren, pero otra cosa es la que Dios puede ver en el corazón de ellos. Y es la reflexión que yo quiero dejarte en esta mañana. Si toda obra de tus manos tú la estás encomendando al Señor, esa obra que tú estás ejecutando está siendo guiada, está siendo dirigida por el Espíritu Santo, o es algo que solamente tú quieres para mostrar tu grandeza, para mostrar tu poder, para mostrar delante de los demás lo que has logrado, lo que has conseguido. Porque hay algo con lo que nosotros tenemos que luchar a diario. Luchamos contra el diablo, que es nuestro enemigo. Luchamos contra nuestra carne, que es un enemigo fuerte. Pero luchamos contra nuestro propio yo. Y el yo es el ego, y el yo es el orgullo, y el yo es la soberbia que hay en todos los corazones, contra los cuales nosotros debemos luchar día tras día para que ese ego no ocupe el lugar que solamente le corresponde al Señor. Esa es la pregunta que Dios te hace en esta mañana. Las obras que tú estás realizando, ¿las estás encomendando fielmente al Señor? ¿Las estás colocando en las manos de Dios? ¿Por qué crees que muchos proyectos que has emprendido a lo largo de tu vida, por qué no han prosperado? ¿Por qué no has logrado surgir, salir adelante como tú quisieras, como tú lo anhelarías? Esa es la pregunta que tú te debes hacer en esta hora. ¿No será, iglesia, que en algún momento olvidaste al Señor? ¿No será que en algún momento olvidaste que debías colocar eso en las manos del Señor? ¿No será que Dios está mirando en tu corazón y Dios está viendo un sentimiento equivocado? Y Dios viene a detener esa obra no porque no te ame, precisamente porque te ama, para que tú coloques tu mirada nuevamente en el Señor, para que te acerques a Dios, para que le digas: Señor, yo no quiero hacer esto en mis fuerzas, sino quiero que seas tú guiándome, quiero que realmente seas tú dirigiéndome. Quiero que seas tú tomándome de tu mano, Señor, y llevándome realmente a lo que tú deseas. No quiero obrar en mis fuerzas, no quiero actuar, Señor, en mis fuerzas. La verdad es que estos hombres estaban actuando en sus fuerzas. Dios por ningún lado les había dicho: construyan esa torre. Era algo del ego de ellos, de la grandeza del hombre. Era algo que ellos solamente querían mostrar, diciendo: nosotros fuimos los que construimos. En el verso 2 dice la escritura: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Cuando tú lees este pasaje, el verso 2 y 3, tú te das cuenta la inteligencia que Dios había entregado al ser humano. Porque ahora iban a construir, ¿sí?, haciendo ladrillo, y dice la escritura que el ladrillo les sirvió en lugar de piedra. O sea, Dios siempre llevó al ser humano en una perfección sobre lo que tenía a la mano. Él, como creador, le dio la sabiduría, la inteligencia al hombre para que día tras día nosotros desarrolláramos más las cosas que Él ya había creado. Pero entonces ellos no entendían eso. Ellos no entendían que era Dios entregándoles su inteligencia. Tú eres inteligente porque obviamente tienes el conocimiento del Señor en tu vida. Los dones, los talentos que tienes provienen desde lo alto, no provienen de ti mismo. Pero para ellos eso era algo impresionante, era un avance demasiado grande. El asfalto también les había servido en lugar de mezcla, es decir, que esa torre iba a quedar construida de una manera espectacular. Y recuerdo en este momento el barco del Titanic. La sabiduría que Dios le dio a aquel carpintero para construir ese barco. El barco más elegante de la época en Inglaterra, donde todo el mundo quería estar en ese primer viaje,
donde el barco en aquella época era un desarrollo total, grande, donde muchos miraban aquel barco gigante y decían es impresionante lo que el hombre ha logrado crear. Pero aquel hombre, con sus constructores, olvidaron sencillamente quién les había dado la sabiduría y nunca dieron gloria al Señor. Por lo contrario, ellos colocaron frente al barco un aviso gigante que decía, conmigo ni Dios puede. Ellos lo que creían es que ni Dios mismo podía hundir ese barco. Y ningún hombre de aquellos esperaba que ese barco se hundiera en su primer viaje, cuando tenía la mejor madera de la época, cuando sencillamente habían mirado cada detalle, cada espacio. Pero el barco, sin pensarlo, en un momento chocó con un témpano de hielo, el cual abrió la parte baja del barco, y en menos de nada, en 2 horas el barco se estaba hundiendo totalmente. Porque ellos no dieron gloria a Dios, porque ignoraron a Dios, porque ignoraron quién les dio la sabiduría. Dios te va a entregar cada vez más sabiduría para hacer las cosas. Y por eso vivimos en estos tiempos de tanta tecnología, de tanto avance, de todo lo que nos rodea. Pero si el hombre olvida quién fue el que le entregó esa sabiduría, esa inteligencia, de nada sirve. Todo lo que nosotros tenemos hoy en día es gracias a Dios, es gracias a la inteligencia que Él colocó en cada uno de nosotros. De nada sirve que tú obtengas las cosas, de nada sirve que tú tengas tantos dones, tantos talentos, si no glorificas a Dios a través de ellos. Si no puedes reconocer día tras día que es Dios el que te ayuda, que es Dios el que te da el conocimiento, que es Dios quien te da las fuerzas para salir y trabajar. Todos tú se lo tienes que agradecer a Dios. Pero por ningún lado en el pasaje que estamos leyendo vemos que ellos glorificaban a Dios. Por lo contrario, estaban totalmente lejos de Dios porque sus corazones ya estaban llenos de soberbia. ¿Qué dijeron aquellos hombres? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Mira lo que dicen, edifiquémonos. Eso habla del yo. Eso habla del orgullo que había en ellos. Vamos a hacerlo. En ningún momento contaron con Dios. En ningún momento levantaron su mirada al cielo y dijeron, Señor, ayúdanos. Esto lo puedo contrastar en el momento en que Dios llama a Moisés y el Señor lo envía a su pueblo para libertarlo de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés sabiamente le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. La presencia del Padre Celestial fue, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Te das cuenta la diferencia? Porque no era el ego de Moisés de decir, Dios me escogió, y me escogió por mis talentos, me escogió por mis virtudes, no. Moisés reconocía quién era él. Moisés tenía temor en su corazón frente a la responsabilidad que tenía al frente. Y por eso es que le dice, necesito tu presencia, Señor, de lo contrario déjanos acá. Pero la promesa de Dios es, mi promesa irá contigo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ahí estaba la promesa de Dios. Por lo contrario, estos hombres decían, vamos, edifiquémonos, nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo podemos hacer. Muchos están en esa condición. Muchos están en su yo, en su egocentrismo, en su egolatría, diciendo yo lo puedo hacer. Pero Dios lo han desplazado totalmente. ¿Qué querían construir? Una ciudad y una torre. Una ciudad donde ellos pudiesen vivir cómodamente, donde estuviesen allí disfrutando supuestamente de sus capacidades, ignorando la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte con todo énfasis, la voluntad de Dios nunca fue que ellos construyeran esa torre. La obra que es de Dios prospera. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente. Le dijo, no temas, pero le dijo, todo lo que emprendas será que prosperado.
Pero cuando el Señor le dice a Josué, todo lo que emprenda será prosperado, es porque Josué era un hombre de Dios. Él era guiado por Dios. Y la obra que emprendiera Josué es porque él primeramente la habría consultado con Dios. Por eso Dios prosperaría su camino. La pregunta para nosotros es si estamos tomando en cuenta a Dios. Si solo queremos construir grandes ciudades y grandes torres para nosotros mismos, para mostrarle a los demás. Pero viene el problema más grande. El verso 4 dice en la tercera parte, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuál era el objetivo de que esa gran torre llegara al cielo? ¿Podría llegar al cielo esa torre? Nunca. Esa expresión cuya cúspide llegue al cielo, lo que muestra claramente es cómo el ser humano le quiere quitar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Muchos quieren ser dioses en esta tierra y muchos están endiosados a sí mismos y hay otros que les han endiosado. Ese es el gran problema. Entre más alta sea la torre, entre más visible, mucho mejor. Hace unos años, antes de la pandemia, acá en Bogotá, construyeron uno de los edificios más altos de la ciudad. La torre estaba presupuestada para 65 pisos. No es nada comparable de pronto a los edificios que hay en Dubái, donde el edificio más alto tiene 137 pisos, sin contar el pináculo del templo, que es la parte más alta. Pero estos arquitectos dijeron, vamos a construir la torre más alta. Y la torre quedó en eso, en solamente un proyecto. No la lograron terminar. No hubo los recursos para poderlo terminar. Y es lo que llamamos acá en Colombia un elefante blanco. O sea, es algo muy grande, pero está desocupado. Solamente la parte baja es la que está habitada. Pero no han logrado terminar esa torre. Y yo quiero colocarte eso como ejemplo porque así es el ser humano. Él dice, construyamos lo más grande, lo más visible. Y claro, la gente llega y lo observa y lo ve y dice, qué edificio tan alto. Pero miren, está desocupado. O sea, ¿de qué sirve tanta grandeza en el hombre, tantos logros, si Dios no está en el corazón de esas personas? Es visible cuando Dios está en un corazón, es visible cuando Dios está en una vida. ¿Y por qué? Porque cuando Dios está en una vida, la gente no te va a mirar a ti, sino va a mirar a aquel que hizo posible que tú llegaras a donde tú estás. Esa es la esencia, iglesia. Ellos decían cuya cúspide llegue al cielo. Entre más alta, mejor. ¿Qué pasaba por la cabeza de ellos? ¿Cómo creían que podía llegar hasta el cielo aquella torre? ¿Cómo el hombre piensa que puede llegar a ser como Dios? ¿No le sucedió esto al diablo? Y él dijo, voy a ser como Dios. ¿Voy a ocupar el lugar de Dios? ¿Qué pasó por la cabeza de Satanás? ¿Qué pasó por la cabeza de aquellos ángeles que se rebelaron juntamente con el diablo? Cuando dice la palabra que la grandeza de Dios es inescrutable. Nadie podrá llegar hasta allí, entenderla, comprenderla o hallarla. Él es el Dios grande, Él es el Dios poderoso. Dios mismo dijo a través del profeta, es que no conozco a otro, no hay Dios sino yo. Él es el más fuerte, Él es el más poderoso. Y a Él es al que le debemos dar gloria y honra. Pero hay que quitar del corazón esa grandeza, ese ego. Por lo contrario, nuestro Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Cuando Jesús se manifestó, no quiso mostrarse como el rey más poderoso, como el rey grande. Muchas veces intentaron hacerlo rey y Jesús huía de ellos, porque lo único que le interesaba al Señor era que las almas pudiesen ver a Dios mismo, pero no por los milagros, no por la obra de Dios, sino por lo que recibían de parte de Él, y lo que recibían era su palabra. Estos hombres entonces dijeron que sea una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. ¿Te das cuenta de esa expresión? Hagámonos un nombre. No aparece Dios todavía por ningún lado. Hagámonos un nombre. Ellos no dijeron para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. No, no era para eso. Hagámonos un nombre. Yo me pregunto, hermano, con mucho respeto digo esto. Si la iglesia hoy sobre la tierra está haciendo un nombre para sí mismo, o realmente lo que está haciendo la iglesia es para glorificar el nombre de Jesús. Esa es la pregunta. Muchos solamente lo quieren para sí mismos. Muchos solamente quieren hacerse a un nombre que sea reconocido para que los hombres les exalten, para que los hombres le alaben, pero no para que Dios sea glorificado. Cuando veo a los apóstoles, el único propósito de ellos era exaltar el nombre de Jesús. Muchas veces quisieron hacer de ellos dioses, como sucedió con Pablo y Bernabé allí en la Licaonía, donde aquellos hombres vinieron y a causa del milagro que habían visto decían que eran dioses. Pero ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Les exhortaron y les dijeron: no hagan tal cosa, nosotros somos hombres como ustedes. Ellos tenían que glorificar era el nombre de Jesús. Muchos entonces hacen las cosas solamente por ganar un nombre. Y ellos dicen: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pero mi pregunta es: ¿por qué iban a ser esparcidos? Si estaban unidos, si hablaban una misma lengua, si estaban bajo un mismo propósito, ¿por qué iban a ser esparcidos? Ahí es donde Dios interviene, porque lo que ellos estaban diciendo en esta parte final era falso. Ellos no estaban haciendo la torre por si fuesen esparcidos. Ellos estaban haciendo la torre solamente por ellos mismos, para mostrarse delante de los demás, para que otros pueblos pudiesen venir y observar lo que ellos habían logrado. Ahí es donde Dios interviene y dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Estaban unidos? Sí. ¿Hablaban un mismo lenguaje? Claro. Dios mismo estaba diciendo: nada les va a hacer desistir, porque ellos estaban empecinados, y es lo que el corazón del hombre siempre tiene. Es obstinado, es terco, se pone a hacer lo que Dios nunca le ha mandado a hacer. Y por eso comenzaba este mensaje diciendo: hay muchos proyectos que tú has emprendido y no han prosperado. ¿Por qué no han prosperado? Porque Dios no estaba en el asunto, porque Dios nunca te mandó a hacer eso. Lo que es de Dios va a ir de la mano del Señor. No quiero decirte con esto que no van a haber pruebas, no, la prueba hace parte de la fe que tú debes llevar y prevalecer en el Señor, donde tú crees que lo que Dios te prometió lo va a hacer, y al final verás la gloria de Dios. Y cuando veas ese proyecto realizado, tú solo podrás glorificar a Dios y decirle: Señor, fuiste tú, fue tu mano poderosa, fue tu Santo Espíritu guiándome. Nunca robaremos o suplantaremos la gloria de Dios. Solo podremos dar honor a nuestro Salvador y decirle: Señor, tú lo hiciste todo. Nada les haría cesar en aquella hora. Pero es donde la palabra dice en el verso 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Y es impresionante cómo interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pues descendamos. Ese plural me deja ver que ahí estaban ellos, que obviamente no estaban de acuerdo en lo que estaba sucediendo. Y allí es donde el Señor utiliza el término confundamos. ¿Dónde estaban ellos? En Babel. Que iban a construir una torre que estaba en Babel. Y así andan muchos, en un lugar donde solo hay confusión. Y cuando hablo de un lugar es un estado de ánimo, es una situación, es una circunstancia donde solo estás confundido porque no tienes la guía y la dirección de Dios, donde crees que lo que estás haciendo es correcto delante de Dios, pero estás errado totalmente. Dios confundirá los planes de muchos. Muchos planes se vendrán abajo, no porque Dios no nos ame, sino precisamente porque Dios nos ama. Cuando la Escritura dice nada les hará cesar la obra, lo podemos tipificar a que cada día ellos estarían más y más lejos de Dios. Y entre más el hombre aparentemente consiga sobre esta tierra sin haber tenido en cuenta a Dios, pues más lejos estará de Dios. Porque aquel hombre, aquella mujer dirá, todo lo que yo he conseguido ha sido por mi propia mano. Nunca le va a dar la gloria al Señor. Nunca va a tener en cuenta a Dios. Muchos olvidan de dónde les sacó el Señor. Muchos olvidan la circunstancia en la que tú estabas, tu estado económico en el que estabas antes de conocer del Señor. Muchos olvidan que Dios te dio la posibilidad de estudiar, de prepararte, de estudiar un arte, una manualidad, tantas cosas. Solamente se ensoberbecen diciendo esto lo he logrado por mi propia mano. Y han olvidado quién fue el que les dio todo y como te lo he venido diciendo, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, las fuerzas. Pues estos hombres estaban en esa condición, por eso Dios tuvo que intervenir y confundir. Y al confundir, ¿qué iba a suceder? Él cambió sus lenguas, ninguno entendía el habla de su compañero. Y dice la Escritura, así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar, ¿qué? La ciudad. Cuando un proyecto no se da, pues obviamente la obra se detiene. Y la obra se detiene porque obviamente no entiendes el propósito, la voluntad de Dios, y hasta que la persona no vuelva en intimidad con el Señor y le diga, Señor, perdóname, me equivoqué, ahora tú guíame, direccióname frente a lo que tú quieres hacer, y ahora sí Dios tome el control y empiece a guiar y a dirigir tu vida. Solamente en ese momento entenderás cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué una torre? ¿Para qué una gran ciudad? ¿Para qué tanta unidad y tanta fuerza si esa unión no iba enfocada en los planes y en los propósitos de Dios? ¿Para qué? Lo único que tú vas a sufrir sobre tu vida es un desgaste total, donde emprenderás un proyecto y no te dará fruto. Y no te da fruto porque es que no estás siendo guiado y dirigido por Dios. La palabra dice entonces que así los esparció Jehová, y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Triste final, porque si ellos hubiesen permanecido unidos, confiados en Dios, esperando la voluntad del Señor, Dios habría hecho grandes cosas en la vida de ellos. Pero Dios tuvo que confundir. Dios tiene que hacer eso muchas veces, para que reflexionemos, para que entendamos en qué parte del camino nos extraviamos, para que entendamos en qué parte del camino perdimos el rumbo frente a la voluntad de Dios, y dejó de ser su voluntad a ser mi propia voluntad.
Solo reflexiona en esta mañana sobre lo que el Espíritu nos está diciendo en esta hora, iglesia. Y vuelve al camino. Y vuelve al redil. Y vuelve a depender de Dios. Y vuelve a decirle que sean tus planes, no mis planes. Que sea tu voluntad, no mi voluntad. Que sean tus propósitos y no mis propósitos. Que seas tú el que me guíe. Porque de seguro, hermano, si Él guía nuestras vidas, como lo dice su palabra, Él nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre amado, quiero darte gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por exhortar nuestros corazones. Hoy te pedimos perdón en el momento en que nos extraviamos. Hoy te pedimos perdón, Señor, en el momento en que muchos dejaron que su orgullo, Señor, fuese más fuerte, su ego, su egocentrismo, y perdieron el propósito tuyo. Yo te pido que tus hijos estén haciendo solamente lo que tú nos estás indicando hacer, Señor. Que no actuemos en nuestras propias fuerzas. Hay algunos que han escuchado este mensaje y sé que Dios ha hablado en esta hora y se han sentido cansados y se han sentido agotados. Han sido muchos sus esfuerzos, pero yo quiero decirte que solo coloca tu vida en las manos del Señor para que finalmente Él pueda bendecir tu vida, para que finalmente tú entiendas que toda la gloria y toda la honra es solo para Él. Dile, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has brindado, Padre. Gracias porque tú has estado allí, porque tú has guiado mi vida. Gracias porque sé que cosas más grandes y poderosas van a venir sobre mi vida, Señor. Gracias porque sé que tus planes y tus propósitos, si yo coloco mi corazón en tu voluntad, tú los harás realidad, Dios. Hoy bendice cada vida. Hoy bendice cada corazón que ha escuchado este mensaje, Señor, y permite que este mensaje llegue a muchas más vidas para la gloria, para la honra tuya, Padre. Hoy yo te lo pido, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Qué bendición, qué palabra la que Dios nos ha entregado en esta mañana. Y yo te pido que reflexiones sobre lo que Dios ha hablado. A veces las cosas no se dan porque somos voluntariosos, somos caprichosos y no entendemos que la obra no va a prosperar, la obra de tus manos no va a prosperar siempre y cuando Él no esté dirigiendo sencillamente lo que estás haciendo. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo con más vidas, ayúdame a predicar el Evangelio, iglesia, que muchas más almas puedan seguir escuchando la preciosa palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que si quieres llegar al cielo, entiendas que es para encontrarte cara a cara con el Señor y que todo lo que tú hagas en esta tierra, no te olvides de darle la gloria a Dios hoy, mañana y siempre. Un abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde.